creemos entender cómo funciona el tiempo. Pensamos en él como una línea recta, ordenada, donde el pasado queda atrás y el futuro aún no existe. Sin embargo, a lo largo de la historia han quedado registrados sucesos que no encajan en esa lógica tan cómoda. Días que desaparecen del calendario, personas que recuerdan hechos que todavía no han ocurrido, lugares donde el tiempo parece repetirse o avanzar a otra velocidad. Casos reales que obligan a replantearnos si el tiempo es realmente tan estable como creemos. En este vídeo vamos a recorrer 11 historias inquietantes en las que el tiempo parece haberse roto, doblado o desajustado por completo. Documentos oficiales, testimonios coincidentes y fenómenos que nunca recibieron una explicación definitiva. Si este tipo de misterios te atrapan, apoya el vídeo con un like y suscríbete al canal, porque empezamos con un caso que desafía algo tan básico como el calendario. Un día entero que, según todos los registros, nunca llegó a existir. Número 11. El calendario que perdió un día entero. En 1994, en una pequeña comunidad del norte de Europa, ocurrió algo que, a simple vista, parecía un error administrativo sin importancia. Sin embargo, al analizarlo con detalle, se convirtió en uno de los casos más inquietantes de desajuste temporal jamás registrados. No hablamos de una persona ni de un objeto aislado, sino de algo que afecta a todos por igual: el calendario. Según los registros oficiales de la localidad, ayuntamiento, escuela, hospital, banco y comisaría, el mes avanzó de forma normal hasta que, de manera inexplicable, el día 15 nunca existió. Los documentos pasaban directamente del día 14 al 16. No había actas, ni transacciones, ni informes fechados en ese día intermedio. Era como si el tiempo hubiera dado un salto limpio, sin dejar rastro. Al principio, nadie se dio cuenta. Para los habitantes, la semana transcurrió con normalidad. Nadie recordó haber perdido un día. No hubo sensación de vacío ni lagunas conscientes. El problema surgió cuando un funcionario municipal revisó los archivos semanas después y detectó el salto imposible en todas las bases de datos. Lo más perturbador es que no se trataba de un solo sistema. Todos los registros coincidían. Facturas, historiales médicos, registros escolares, entradas de diario personal, incluso cintas de seguridad analógicas. Nada estaba fechado el día 15. Ningún evento, ninguna anotación, ninguna imagen. Se entrevistó a los habitantes. Nadie recordaba nada fuera de lo común, pero algunos comenzaron a mencionar sensaciones extrañas al ser preguntados en detalle. Varios afirmaron haber despertado aquel día con una fatiga inusual. Otros hablaron de dolores de cabeza repentinos, confusión leve o la impresión de que algo había pasado, aunque no podían concretar qué. En la escuela local, los profesores notaron que los alumnos parecían haber avanzado una lección completa sin poder explicar cuándo la habían dado. En el hospital, una enfermera aseguró que un paciente había mostrado mejoría de un día para otro, pero sin existir registros de tratamiento durante ese intervalo inexistente. Las autoridades regionales intentaron ofrecer una explicación técnica: fallos de sincronización informática o errores en servidores centrales. Pero esa teoría se vino abajo cuando se comprobó que los registros en papel también omitían el día 15, incluidos calendarios impresos, agendas personales y documentos manuscritos. Algunos investigadores independientes plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si el día 15 sí ocurrió, pero no dentro de nuestra línea temporal habitual? ¿Y si fue un intervalo comprimido, aislado, del que nadie conservó memoria consciente, pero cuyos efectos se filtraron de forma indirecta? Otros sugirieron algo aún más perturbador: que el tiempo no fluye de manera continua, sino en bloques, y que en raras ocasiones uno de esos bloques puede colapsar, desaparecer o quedar fuera de sincronía con el resto. Un día que existió lo suficiente como para producir consecuencias, pero no lo bastante como para dejar huella directa. El caso nunca se explicó oficialmente. El calendario siguió avanzando con normalidad después. No volvió a faltar ningún día, pero en la comunidad quedó una inquietud persistente.
La sensación de que en algún punto del pasado vivieron algo que nadie recuerda haber vivido. Porque si un día entero puede desaparecer sin que nadie lo note, el siguiente caso nos lleva a algo todavía más inquietante, un expediente policial que comenzó a reescribirse solo, añadiendo detalles de sucesos que aún no habían ocurrido, algo que las autoridades no pudieron explicar racionalmente. Número 10. El expediente policial que se reescribía solo. En 2008, en una comisaría regional de Europa del Este, un caso criminal aparentemente ordinario comenzó a mostrar un comportamiento imposible. No se trataba de un testimonio extraño ni de una confesión dudosa, sino de algo que, en teoría, es inmutable una vez cerrado, un expediente policial oficial. El caso giraba en torno a una serie de robos nocturnos sin resolver. Durante meses, la policía recopiló declaraciones, informes periciales y registros de vigilancia. El expediente fue creciendo con normalidad hasta que, por falta de pruebas concluyentes, quedó archivado de forma provisional. Nada fuera de lo común, hasta que un agente volvió a abrirlo semanas después. Al revisar el archivo, el agente encontró algo que no recordaba haber redactado. Un nuevo párrafo describía con precisión un robo ocurrido la noche anterior. Incluía hora exacta, método de acceso y un detalle inquietante: el nombre de un sospechoso que aún no figuraba oficialmente en la investigación. El agente pensó que se trataba de un error suyo o de un añadido de otro compañero. Pero al comprobar los registros de acceso al sistema, descubrió que nadie había modificado el expediente. La situación se volvió aún más perturbadora cuando, en los días siguientes, los hechos descritos en el documento comenzaron a ocurrir exactamente como estaban escritos. Nuevos robos seguían el mismo patrón. Las horas coincidían, los lugares coincidían. Incluso pequeñas variaciones aparecían reflejadas en el expediente antes de que los agentes acudieran a los escenarios reales. El archivo parecía adelantarse a los acontecimientos. Alarmados, los superiores ordenaron vigilar el expediente de forma continua. Se imprimieron copias físicas y se sellaron. Sin embargo, incluso en papel, comenzaron a aparecer cambios. Anotaciones que nadie recordaba haber escrito, frases añadidas con la misma tipografía de las impresoras oficiales, fechas corregidas sin tachaduras visibles. Lo más inquietante fue la aparición de un último apartado, titulado Resolución. En él se describía una detención futura, con nombre completo, lugar y circunstancias exactas. El sospechoso aún no había sido identificado oficialmente, y, sin embargo, el documento lo presentaba como un hecho cerrado. Días después, la detención ocurrió, tal como estaba descrita. El agente arrestado confesó. Las pruebas encajaban. El caso se resolvió con éxito. Pero cuando los investigadores revisaron de nuevo el expediente, descubrieron algo aún más inquietante. El archivo ahora mostraba una versión limpia, sin rastro de los cambios anticipados. Como si siempre hubiera sido así. Como si el documento hubiera esperado a que la realidad lo alcanzara para corregirse a sí mismo. Algunos agentes implicados comenzaron a preguntarse si el expediente no estaba registrando el pasado, sino un futuro ya fijado. Un registro adelantado de eventos que, de algún modo, debían cumplirse. El caso fue archivado definitivamente y el sistema informático sustituido meses después. Oficialmente, nunca se reconoció ninguna anomalía. Pero varios policías admitieron en privado que, desde entonces, sienten inquietud cada vez que abren un expediente nuevo. Como si los archivos no solo contaran lo que ya ocurrió, sino lo que está a punto de suceder. Porque si un documento puede adelantarse a la realidad y reescribirse solo, la siguiente historia nos catapulta hacia algo aún más perturbador. Algo que se perdió, pero siguió enviando señales durante décadas. Número 9. El barco que seguía enviando señales después de desaparecer. En 1921, un pequeño carguero mercante partió del puerto de Nueva Orleans con destino al Caribe. El viaje debía durar apenas unos días y no transportaba nada fuera de lo común. La tripulación estaba compuesta por hombres experimentados y el barco había pasado inspecciones recientes.
Era una travesía rutinaria, sin previsión de tormentas ni incidentes destacados en la ruta. Sin embargo, a mitad de trayecto, el buque dejó de responder a cualquier comunicación. No hubo llamada de auxilio. No se registró ninguna señal de emergencia. Simplemente, silencio absoluto, como si el barco hubiera sido borrado del océano de un momento a otro. Las búsquedas iniciales no encontraron restos, ni manchas de combustible, ni cuerpos. Se peinaron amplias zonas del mar durante semanas sin obtener ningún resultado concluyente. Finalmente, el carguero fue declarado oficialmente desaparecido, archivado como una pérdida más atribuida a causas desconocidas del mar abierto. El problema es que, años después, el barco volvió a comunicarse. En 1936, una estación de radio costera recibió una señal en código Morse que incluía el nombre exacto del carguero y una petición de ayuda clara y reconocible. La frecuencia coincidía con la utilizada por el barco en 1921, algo que ya resultaba inquietante. El operador pensó en una broma, en una interferencia antigua o incluso en un eco electromagnético improbable. Pero la señal se repitió. Y volvió a repetirse en 1942. Y de nuevo en 1957. Cada transmisión era breve, incompleta y siempre idéntica. El mismo mensaje, la misma secuencia de puntos y rayas, la misma firma final. Como si el barco estuviera atrapado repitiendo un único instante, incapaz de avanzar más allá del momento en que pidió ayuda por primera vez. Lo más inquietante es que las señales parecían emitirse desde diferentes puntos del océano, imposibles de conciliar con una posición fija o una ruta coherente. En algunos casos, las triangulaciones situaban el origen en zonas donde no existía ningún rastro físico del barco, ni pasado ni presente. Algunos operadores veteranos afirmaron que la señal tenía una calidad extraña, difícil de describir con palabras técnicas. No era débil. No estaba distorsionada. Simplemente sonaba fuera de fase, como si no perteneciera al mismo tiempo que la estación receptora. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina investigó el fenómeno por miedo a transmisiones enemigas encubiertas o experimentales. Se analizaron las frecuencias, los patrones y los registros históricos. No se encontró ninguna explicación técnica viable. El barco no podía existir. Sus materiales, su equipo y su tripulación llevaban décadas desaparecidos. Y aún así, la señal seguía apareciendo, espaciada en el tiempo, sin variar una sola palabra. La última transmisión registrada oficialmente ocurrió en 1969. Después, las señales cesaron por completo. No hubo comunicado ni cierre del caso. Simplemente dejaron de recibirse, como si el fenómeno hubiera terminado por sí solo. Algunos investigadores creen que el barco no se hundió del todo, que quedó atrapado en una especie de bucle temporal marítimo, repitiendo eternamente el momento de la llamada de auxilio. Otros sugieren que las señales eran ecos temporales, emisiones que atravesaron una grieta en el tiempo y emergieron décadas después. Lo verdaderamente inquietante es pensar que, en algún punto del océano, ese barco pudo seguir existiendo, con una tripulación enviando una llamada que nunca fue respondida en su propio tiempo. Si este caso te está atrapando, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque lo que viene a continuación nos lleva a tierra firme, a un lugar donde las personas no desaparecen en el mar, pero donde han de tener cuidado en su propia residencia. Número 8. La casa donde alguien seguía viviendo después de haber muerto. En 1974, en una tranquila localidad residencial del sur de Inglaterra, ocurrió un suceso que todavía hoy figura como uno de los expedientes más incómodos para las autoridades locales. No se trató de una desaparición repentina, ni de un crimen violento, sino de algo mucho más desconcertante. Una casa habitada por alguien que oficialmente ya no existía. El protagonista era un hombre llamado Arthur Collins, un jubilado que vivía solo desde hacía años. Era conocido por los vecinos como una persona rutinaria, puntual, sin conflictos ni visitas frecuentes. Una mañana, Arthur fue encontrado muerto en su dormitorio por un trabajador social.
La causa del fallecimiento fue natural. El certificado médico fue claro. El cuerpo fue retirado y el funeral se celebró días después. Todo siguió el procedimiento habitual. El problema comenzó una semana más tarde. Varios vecinos aseguraron haber visto luces encendidas en la casa de Arthur durante la noche. No una luz aislada, sino distintas habitaciones iluminadas de forma alterna. Algunos afirmaron haber visto su silueta moviéndose tras las cortinas, con el mismo andar lento que todos reconocían. Al principio pensaron que algún familiar había llegado para ordenar la vivienda. Pero no había familiares. Un vecino decidió acercarse y llamar a la puerta. Nadie respondió. Sin embargo, desde el interior se escuchaban pasos. Pasos pausados, regulares, como alguien caminando de una habitación a otra. Alarmado, avisó a la policía. Cuando los agentes entraron en la casa, no encontraron a nadie. Pero sí encontraron algo inquietante. Objetos que habían sido retirados tras la muerte de Arthur volvían a estar en su sitio. La taza que se habían llevado al inventario estaba sobre la mesa. El reloj del salón, que se había detenido el día del fallecimiento, marcaba una hora distinta cada vez que alguien lo revisaba. Durante las semanas siguientes, el fenómeno se repitió. Testigos distintos, en noches diferentes, describían exactamente lo mismo. Luces, pasos, la silueta. Siempre a la misma hora aproximada, siempre con el mismo patrón, como si la casa siguiera funcionando según una rutina que no aceptaba la muerte de su ocupante. Lo más inquietante ocurrió cuando un técnico municipal revisó el consumo eléctrico. Según los registros, la casa estaba gastando energía de forma regular todas las noches. No era un error de medición. El consumo correspondía a iluminación interior y pequeños electrodomésticos. Se cambió la cerradura, pero las luces siguieron encendiéndose. Finalmente, se decidió vigilar la vivienda con cámaras analógicas. Durante varias noches no ocurrió nada, hasta que, en una grabación, se registró una anomalía imposible. Una sombra cruzando el pasillo, pero sin reflejo alguno. La cinta mostraba movimiento, pero no captaba una figura definida. Solo una alteración en la imagen, como si algo estuviera allí, pero no del todo. Algunos investigadores propusieron una explicación inquietante. ¿Y si Arthur había muerto, pero su rutina no? ¿Y si ciertos lugares conservan una especie de inercia temporal, repitiendo acciones que ya no tienen un actor físico? Otros hablaron de un desfase, de una superposición breve entre dos momentos distintos. Una casa atrapada entre el antes y el después, donde el tiempo no había aceptado todavía el final. Tras meses sin solución, la casa fue finalmente vendida. Los nuevos propietarios no reportaron ningún fenómeno, pero los vecinos aseguran que, durante un tiempo, la vivienda parecía resistirse al cambio, como si algo se hubiera quedado atrás, caminando en silencio por pasillos que ya no le pertenecían. Y si un lugar puede seguir funcionando después de que su habitante haya desaparecido, el siguiente caso nos lleva a algo aún más inquietante, algo que te hará perder la poca cordura que te queda después de los casos anteriores. Número 7. El pueblo evacuado por una catástrofe futura. En 1992, en una región rural del este de Europa, un pueblo entero fue evacuado en cuestión de horas por orden de las autoridades. No fue por una guerra, por una epidemia, ni fue por una fuga química confirmada. Fue por algo mucho más desconcertante, un informe oficial que aseguraba que, en menos de 48 horas, ocurriría una catástrofe inevitable. Los vecinos recuerdan el día con una precisión extraña. Vehículos oficiales llegando sin previo aviso. Funcionarios con rostros tensos. Una lista de instrucciones rápidas y frías. Recojan lo imprescindible. No vuelvan y no pregunten. Nadie entendía nada, pero el tono era demasiado serio como para discutir. El pueblo quedó vacío al caer la noche, como si hubieran arrancado la vida de raíz. Lo perturbador es que nunca llegó ninguna catástrofe. Pasaron 2 días, luego una semana, después un mes. El pueblo seguía en pie, las casas intactas, la iglesia cerrada, los animales abandonados y la carretera sin tráfico.
Y sin embargo, las autoridades mantuvieron la evacuación como si algo invisible siguiera pendiente, como si el peligro no hubiera desaparecido, sino que simplemente estuviera aplazado. Con el tiempo, empezaron a circular detalles que nadie sabía explicar. Varios evacuados afirmaban haber visto a técnicos marcar puntos concretos en el suelo, como si midieran algo con instrumentos de precisión. Otros decían que el ejército instaló durante una noche equipos de medición cerca del río y los retiró antes del amanecer. En los documentos públicos, todo se justificó con frases vagas, riesgo estructural y prevención por seguridad. Pero eso no encajaba con el despliegue ni con el secretismo. Algunos habitantes recordaron también que, durante los días posteriores a la evacuación, se prohibió el acceso al área incluso a funcionarios locales. Las carreteras secundarias fueron bloqueadas y se establecieron controles improvisados que no aparecían en ningún registro oficial. Era como si el lugar hubiera sido borrado de la administración cotidiana sin que nadie pudiera explicar por qué. Años después, un empleado municipal filtró algo que convirtió el caso en una obsesión para investigadores independientes. Existía un informe fechado y firmado que describía con detalle la supuesta catástrofe, un colapso del terreno que abriría una grieta cerca del centro del pueblo, seguido por un incendio masivo provocado por una fuga subterránea. El informe hablaba incluso de una hora aproximada y de qué calles quedarían afectadas primero, con un nivel de precisión impropio de una simple hipótesis. El problema era que ese informe no parecía una predicción, parecía una descripción posterior. Tenía el tono de quien ya lo había visto, y cuando se revisaron mapas geológicos y estudios realizados años más tarde, apareció algo inquietante. El subsuelo del área presentaba inestabilidad real, y una bolsa de gas natural existía bajo la zona descrita. Información que no era conocida públicamente en 1992 y que solo se confirmó tras investigaciones posteriores. Lo más perturbador llegó mucho después. En 2006, 14 años después de la evacuación, se produjo una serie de movimientos de tierra en la región tras lluvias intensas. No destruyeron el pueblo por completo, pero sí abrieron grietas en el mismo sector señalado por el informe antiguo. Hubo un pequeño incendio por una fuga en una conducción menor. No fue el desastre total, pero fue demasiado parecido como para ignorarlo. Algunos antiguos habitantes afirmaron entonces sentir una inquietud difícil de explicar. Decían que el pueblo había sido salvado por haber sido vaciado a tiempo, como si el desastre hubiera intentado ocurrir, pero se hubiera quedado incompleto. Otros, en cambio, sostenían que aquello solo era un aviso y que el evento descrito en el informe aún no se había manifestado del todo. Para algunos, la evacuación fue un simple exceso de precaución. Para otros, fue algo mucho más extraño, una decisión basada en información que venía de un punto temporal diferente. Como si alguien hubiese visto lo que iba a ocurrir, lo hubiese escrito, y el pueblo hubiese sido desplazado fuera de su destino durante años. Y eso deja una pregunta inquietante. Si puedes evacuar un lugar para evitar un evento futuro, ¿qué pasa con el futuro que acabas de alterar? ¿Desaparece o busca otra forma de cumplirse? El siguiente caso no habla de evacuar un pueblo. Habla de algo aún más imposible, algo que rompe con todas las reglas conocidas del espacio-tiempo. Número 6. El hombre que apareció en su propia fotografía de infancia. En 2014, un hombre llamado Álvaro Mena, residente en el norte de España, revisaba viejos álbumes familiares junto a su madre. Fotografías en blanco y negro, cumpleaños, excursiones escolares, imágenes comunes que habían pasado décadas guardadas en un cajón. Nada parecía fuera de lo normal hasta que llegaron a una foto tomada en 1987, durante una excursión escolar de primaria. En la imagen se veía a un grupo de niños posando frente a un parque. Álvaro, con apenas 6 años, estaba sentado en primera fila, pero detrás de ellos, ligeramente apartado, aparecía un hombre adulto observando a la cámara. Vestía ropa oscura, llevaba barba de varios días y tenía una expresión extrañamente seria. Álvaro se quedó helado al verlo. Porque ese hombre era él. No se parecía vagamente. No era una coincidencia de rasgos.
Era su rostro actual, con la misma cicatriz en la ceja derecha, una cicatriz que, según su familia, no apareció hasta finales de los años 90. La proporción facial, la mirada, incluso la forma de inclinar la cabeza, coincidían de manera inquietante. La madre aseguró que no recordaba a ningún adulto extraño en esa excursión. El profesor que organizó la salida seguía vivo y confirmó que ningún padre ni acompañante ajeno estuvo presente ese día. Aún más inquietante fue comprobar que el negativo original de la fotografía mostraba exactamente lo mismo. No había señales de manipulación posterior ni alteraciones químicas. Álvaro comenzó a investigar de forma obsesiva. Revisó otras fotografías del mismo carrete, imágenes tomadas antes y después de ese momento. En ninguna volvió a aparecer la figura adulta. Solo estaba allí, en esa imagen concreta, como si el fenómeno hubiera sido puntual y extremadamente localizado. Al ampliar la fotografía con mayor resolución, descubrió otro detalle perturbador. El hombre aparecía ligeramente desenfocado en comparación con el resto de la escena. No era un desenfoque óptico normal. Parecía una falta de integración, como si no compartiera exactamente el mismo plano que los niños. Aún así, proyectaba sombra y respetaba la iluminación ambiental. Un experto en fotografía analógica descartó la doble exposición. El grano era uniforme, la emulsión coherente y no había superposición de imágenes. Técnicamente, la figura estaba allí en el momento de la toma. La cámara la había registrado como un elemento real del entorno. Cuando Álvaro fue interrogado por psicólogos, negó haber tenido recuerdos extraños de su infancia relacionados con viajes en el tiempo o experiencias anómalas. Sin embargo, tras semanas de entrevistas, confesó algo inquietante. Desde pequeño siempre había sentido una familiaridad incómoda con ese parque. Una sensación persistente de haber estado allí en circunstancias distintas, sin poder explicar por qué. A medida que profundizaba en el caso, Álvaro empezó a notar algo más. Cada vez que observaba la fotografía durante demasiado tiempo, experimentaba una leve presión en la cabeza y una sensación de desorientación temporal. No eran mareos ni ansiedad, sino la impresión de que su mente intentaba encajar dos momentos incompatibles. Algunos investigadores propusieron una hipótesis inquietante. Tal vez la fotografía no captó a un intruso, sino a una versión futura del propio Álvaro. No un viajero consciente, sino alguien atrapado brevemente en otro punto de su propia línea temporal, visible solo durante un instante y registrado por una cámara analógica. Otros fueron más lejos y sugirieron que el tiempo no siempre fluye en una sola dirección, que bajo determinadas condiciones puede plegarse sobre sí mismo, permitiendo encuentros imposibles entre versiones de una misma persona, sin que ninguna de ellas sea consciente del cruce. Álvaro nunca logró una explicación definitiva. Guardó la fotografía en una caja sellada y evitó volver a analizarla durante años. Asegura que cada vez que la mira, siente una incomodidad profunda, como si aquel hombre no estuviera observando a la cámara, sino a él mismo, desde un punto donde el tiempo ya no funciona igual. Y si una persona puede aparecer en su propio pasado sin recordarlo, lo que viene a continuación no solo desafía la lógica. Obliga a replantearse si el tiempo realmente nos separa o si a veces solo nos observa desde otro ángulo. Número 5. El niño que recordaba su propia muerte. En 2003, en una pequeña localidad del centro de México, comenzó a registrarse un caso que dejó desconcertados tanto a médicos como a psicólogos infantiles. El protagonista era un niño de apenas 5 años llamado Daniel, que sin haber estado expuesto a ningún suceso traumático conocido, empezó a hablar con total naturalidad sobre su propia muerte. No lo hacía con miedo ni angustia, sino con una serenidad impropia de su edad, como quien relata algo que ya ha aceptado. Al principio, sus padres pensaron que se trataba de imaginación infantil. Daniel describía escenas con palabras simples, como si fueran recuerdos borrosos o fragmentos de un sueño recurrente. Decía que antes estaba aquí, pero se cayó y que no podía respirar. Nada parecía especialmente alarmante, hasta que los detalles comenzaron a repetirse siempre de la misma forma, sin variar nunca.
Daniel hablaba siempre del mismo lugar, una carretera concreta, con una curva pronunciada y un árbol grande a un lado. Describía un vehículo rojo, un ruido fuerte y una sensación de frío inmediato que recorría todo su cuerpo. Decía que había mirado el cielo desde el suelo y que luego todo se volvió muy silencioso, como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Sus padres no entendían cómo un niño tan pequeño podía construir un relato tan coherente y persistente sin haber vivido nada parecido. La situación dio un giro perturbador cuando, revisando antiguos archivos familiares, un tío recordó un accidente ocurrido años antes, en esa misma carretera. Un primo lejano había muerto en un siniestro casi idéntico al descrito por Daniel. Vehículo rojo, curva cerrada e impacto lateral. El árbol seguía allí, intacto, como un marcador permanente del suceso. Cuando llevaron al niño al lugar del accidente, ocurrió algo imposible de ignorar. Daniel reconoció la zona sin que nadie le diera indicaciones. Señaló el punto exacto donde todo terminó y describió cómo había quedado el coche tras el impacto. Incluso mencionó la posición en la que había quedado el cuerpo, un detalle que nunca se había comentado delante de él. No mostró nerviosismo ni sorpresa, solo una tristeza breve, contenida, como si estuviera recordando algo pesado, no inventándolo. Los psicólogos descartaron su gestión directa. Nadie le había contado esa historia. Los informes médicos indicaban un desarrollo cognitivo normal para su edad. No había indicios de fantasía patológica ni de influencia externa. Aún así, Daniel continuaba afirmando algo que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Decía que esta vez no debía volver a morir así y que había aprendido a tener cuidado, como si estuviera aplicando una lección ya vivida. Con el paso de las semanas, surgieron más detalles inquietantes. Daniel comenzó a corregir a los adultos cuando hablaban del accidente, señalando errores menores en la forma en que lo narraban. Aseguraba que el impacto no fue exactamente como lo describían, o que el sonido había sido distinto. En un par de ocasiones mencionó nombres que no pertenecían a su familia directa, pero que más tarde se comprobó que correspondían a personas que habían llegado al lugar del accidente aquella noche. Durante meses, el niño mostró miedos muy específicos. Rechazaba subirse a coches rojos. Lloraba si la carretera se estrechaba en una curva. Evitaba mirar ciertos árboles al pasar en coche. También decía que antes había sido mayor y que ahora todo era más pequeño. Una forma extraña de expresarse para alguien de su edad, como si comparara dos vidas distintas o dos cuerpos distintos. Los especialistas comenzaron a registrar sus declaraciones con mayor detalle, intentando encontrar patrones o contradicciones. No las hubo. El relato se mantenía estable, sin adornos ni cambios, como un recuerdo fijo. Sin embargo, Daniel no parecía sentirse especial ni buscaba atención. Hablaba del tema solo cuando se le preguntaba y luego volvía a jugar como cualquier otro niño. Con el tiempo, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. Daniel dejó de hablar del accidente. A los 7 años ya no recordaba nada con claridad, solo una vaga sensación de incomodidad cuando pasaba cerca de ese lugar. Hoy es un adulto joven sin memoria consciente de esos episodios, aunque asegura que siempre ha tenido una sensación inexplicable de haber recibido una segunda oportunidad y una prudencia extrema en situaciones de riesgo. Para algunos investigadores, este caso no encaja con una simple imaginación infantil. Plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si algunos recuerdos no pertenecen solo al pasado, sino a un final que ya ocurrió? ¿Y si el tiempo, en lugar de avanzar en línea recta, permite ciertas correcciones silenciosas, devolviendo a alguien al inicio con fragmentos de lo que no debería recordar? Si este caso te ha estremecido, déjanos un like y suscríbete, porque el siguiente nos lleva a algo todavía más extravagante. Número 4. El tren que llegó con un retraso de 40 años. En 1955, un tren regional partió de una pequeña estación del este de Europa con destino a una ciudad cercana. Era un trayecto corto, de poco más de 1 hora, utilizado a diario por trabajadores, comerciantes y estudiantes.
El convoy salió puntualmente, con varios pasajeros a bordo, y fue visto por última vez adentrándose en un tramo boscoso donde la vía serpenteaba entre colinas bajas y túneles poco vigilados. Nunca llegó a su destino. Las primeras investigaciones asumieron un descarrilamiento o un accidente grave. Se revisaron las vías kilómetro a kilómetro. Se rastrearon barrancos, túneles abandonados y ríos cercanos. Equipos de rescate trabajaron durante semanas sin hallar absolutamente nada. No se encontró ningún resto metálico, ninguna señal de impacto, ningún cuerpo. Con el paso de los meses, el tren fue declarado oficialmente perdido. Los pasajeros fueron declarados fallecidos en un siniestro sin restos recuperables. El caso quedó archivado como una tragedia inexplicable más. Durante décadas, el suceso quedó reducido a una nota oscura en los archivos ferroviarios. Hasta que, 40 años después, en 1995, ocurrió algo que nadie supo cómo procesar. Un tren con la misma numeración, el mismo modelo de vagones y la misma pintura exterior entró lentamente en una estación secundaria situada a cientos de kilómetros del punto de desaparición original. Lo hizo sin aviso previo, sin estar registrado en ningún sistema moderno y sin responder a las comunicaciones por radio. El personal ferroviario pensó que se trataba de una recreación histórica o de un error administrativo grave. Pero al revisar los registros, comprobaron algo imposible. Ese tren no debía existir. Los pasajeros descendieron con normalidad. Vestían ropa anticuada, propia de mediados del siglo XX. Algunos parecían confundidos, otros molestos por lo que creían un simple retraso. Cuando se les preguntó por la fecha, respondieron con absoluta convicción: 1955. Para ellos, el viaje había durado unas horas, quizá algo más lento de lo habitual, pero sin ningún incidente digno de mención. No habían visto accidentes, ni habían sentido impactos, ni recordaban ninguna anomalía clara. Las autoridades llegaron rápidamente. Al comprobar las identidades, el desconcierto fue total. Los nombres de los pasajeros coincidían con personas declaradas muertas décadas atrás. Algunos tenían hijos y nietos vivos que ahora eran ancianos. Otros figuraban como desaparecidos sin restos recuperados, convertidos durante años en historias familiares inconclusas. Los médicos que los examinaron confirmaron algo aún más perturbador. Los cuerpos no mostraban envejecimiento acorde a los 40 años transcurridos. No había deterioro físico compatible con el paso del tiempo. No había cambios hormonales ni celulares propios de alguien que hubiera vivido 4 décadas más. Para ellos, esos años simplemente no habían existido. Cuando se inspeccionó el tren en detalle, aparecieron más anomalías. Se encontraron billetes fechados en 1955, periódicos del mismo día y relojes detenidos todos a la misma hora. No había piezas modernas, ni reparaciones recientes, ni señales de mantenimiento posterior. El convoy parecía congelado en el momento exacto de su desaparición. Durante los interrogatorios, los pasajeros comenzaron a coincidir en un detalle inquietante. Recordaban un tramo concreto del viaje en el que el paisaje parecía demasiado quieto. Los árboles no se movían. El sonido del tren se volvió extraño, amortiguado, como si circularan por un espacio cerrado. Algunos hablaron de una sensación de presión en los oídos. Después de eso, la llegada. El caso fue rápidamente clasificado y silenciado. El tren fue retirado de circulación y desmontado en una instalación militar. Los pasajeros desaparecieron de los registros públicos. Nunca se ofreció una explicación oficial. Para el mundo exterior, el suceso nunca ocurrió. Algunos investigadores independientes sostienen que el tren atravesó una zona de deslizamiento temporal. Un corredor donde el tiempo exterior avanzó 40 años, mientras el interior permanecía casi detenido. Otros creen que fue un fallo puntual en la continuidad del tiempo, una grieta que se cerró justo cuando el tren salió de ella. Lo verdaderamente inquietante es pensar que, si un tren entero pudo desaparecer durante décadas y regresar como si nada hubiera pasado, la historia que viene a continuación hará que tu mente busque una explicación que no logrará obtener. Número 3.
La mujer que envejeció 30 años en una semana. En 1978, en una ciudad costera del sur de Italia, los médicos de un hospital público se enfrentaron a un caso que aún hoy aparece citado en publicaciones médicas como envejecimiento acelerado de causa desconocida. No se trató de una enfermedad rara identificable ni de un proceso progresivo. Fue algo abrupto, brutal y completamente fuera de escala temporal. La paciente se llamaba Elena Rossi y tenía 28 años cuando ingresó en el hospital por un cuadro leve de fatiga y mareos. Era una mujer sana, sin patologías previas, no fumadora y con hábitos normales. Las primeras pruebas no mostraron nada alarmante. Se pensó en estrés acumulado y se le recomendó reposo durante unos días. Pero en menos de 48 horas su aspecto comenzó a cambiar. El personal sanitario notó que su piel había perdido elasticidad de forma anormal. Aparecieron arrugas finas alrededor de los ojos y la boca. Su cabello, que era oscuro, comenzó a mostrar mechones completamente blancos. Elena se miraba al espejo con incredulidad, convencida de que se trataba de un error de percepción o de una reacción temporal, pero no lo era. Al cuarto día, los cambios eran imposibles de ignorar. Su rostro había envejecido de forma evidente. Sus manos mostraban manchas propias de edades mucho más avanzadas. Su postura corporal se volvió rígida y se quejaba de dolores articulares que nunca había tenido. Los análisis mostraban alteraciones hormonales propias de una mujer cercana a los 60 años. En solo una semana, Elena había envejecido aproximadamente 30 años. Los médicos descartaron inmediatamente enfermedades conocidas como la progeria. Los marcadores genéticos no coincidían. Tampoco había signos de radiación, intoxicación química ni consumo de sustancias. El proceso no seguía ningún patrón biológico lógico. No era progresivo ni degenerativo. Era como si el tiempo se hubiera acelerado solo dentro de su cuerpo. Lo más perturbador no fue únicamente el cambio físico, sino el psicológico. Elena afirmaba sentirse agotada de vivir. No triste ni deprimida, sino cansada, como si hubiera atravesado décadas de experiencias en pocos días. Decía que su memoria estaba intacta, pero que su cuerpo se sentía mucho más viejo de lo que recordaba haber vivido. Las pruebas radiológicas confirmaron algo inquietante. Su densidad ósea correspondía a la de una mujer de más de 50 años. Su sistema cardiovascular mostraba un desgaste prematuro, pero no había daños acumulativos. Todo parecía haber ocurrido de golpe, como un salto temporal interno. Durante los interrogatorios médicos, Elena mencionó un detalle extraño. Aseguraba que, durante las noches, tenía la sensación de que el tiempo pasaba demasiado rápido a su alrededor. No hablaba de sueños. Hablaba de estar despierta, mirando el techo, sintiendo cómo las horas se comprimían en segundos. A medida que el caso avanzaba, algunos médicos comenzaron a registrar síntomas difíciles de clasificar. Elena presentaba lapsos breves de desorientación temporal. En ocasiones preguntaba qué año era, no por confusión mental, sino porque sentía que algo no encajaba. Decía que su cuerpo recordaba cosas que su mente no había vivido. Una afirmación que quedó reflejada en varias notas clínicas internas. También se observó que su envejecimiento parecía detenerse de forma abrupta. No continuó deteriorándose a la misma velocidad. Fue como si ese salto temporal se hubiera completado y luego se hubiera cerrado, dejando su organismo estabilizado en un punto que no le correspondía. Este detalle fue uno de los más inquietantes para los especialistas, ya que no encajaba con ningún modelo médico conocido. El caso fue elevado a instancias superiores y finalmente clasificado. Elena fue dada de alta semanas después, ya estabilizada, pero con un cuerpo que no correspondía a su edad real. Vivió los siguientes años con una salud frágil y falleció mucho antes de lo esperado para alguien de su generación. Nunca se ofreció una explicación oficial satisfactoria. Algunos investigadores independientes plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si Elena no envejeció, sino que vivió ese tiempo de otra manera? ¿Y si, por causas desconocidas, su cuerpo atravesó un intervalo temporal acelerado, mientras el mundo exterior continuaba a su ritmo normal?
Si este caso te está impactando, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque el siguiente nos lleva a algo aún más perturbador, un pueblo especial con una historia desgarradora detrás. Número 2. El pueblo donde siempre es el mismo día. En la década de 1960, en una región montañosa y poco transitada de Sudamérica, comenzó a circular una historia que durante años fue tomada como una simple rareza local. Sin embargo, con el paso del tiempo, los testimonios acumulados convirtieron aquel relato en uno de los casos de anomalía temporal más inquietantes jamás registrados. Se trataba de un pequeño pueblo rural, donde, según quienes lo visitaban, el tiempo no avanzaba. El pueblo no figuraba claramente en los mapas oficiales. Aparecía en algunos registros antiguos, pero desaparecía en ediciones más recientes. Aún así, comerciantes, arrieros y viajeros aseguraban haber pasado por allí en distintas épocas y siempre describían exactamente el mismo día, con una precisión que resultaba perturbadora incluso entre personas que no se conocían entre sí. La misma luz suspendida en el cielo, el mismo clima estable, sin viento ni cambios. Las mismas personas realizando las mismas acciones, en el mismo orden. Los visitantes afirmaban que al llegar al pueblo todo parecía normal. La gente saludaba con cortesía, los niños jugaban en la plaza central, las tiendas abrían como cualquier otro día laborable. Pero tras unas horas comenzaban a notar algo extraño. Nadie hablaba del día siguiente. Nadie mencionaba el paso del tiempo. Las conversaciones parecían girar siempre en torno a los mismos temas, repitiendo frases palabra por palabra, como si estuvieran atrapadas en un guión invisible. Algunos viajeros intentaron quedarse a pasar la noche. Todos coincidieron en lo mismo. El amanecer nunca llegaba. El cielo permanecía en una luz constante, indefinible, como un atardecer eterno que no terminaba de apagarse. Los relojes mecánicos se detenían sin razón aparente. Los de cuerda funcionaban durante unos minutos y luego volvían a marcar exactamente la misma hora, sin importar cuántas veces se les diera cuerda. Incluso el cansancio parecía comportarse de forma irregular. Algunos visitantes afirmaban no sentir sueño durante largas horas, mientras que otros experimentaban una fatiga intensa sin haber hecho ningún esfuerzo físico. El cuerpo parecía desorientado, incapaz de sincronizarse con un ciclo que no existía. Uno de los testimonios más perturbadores fue el de un comerciante ambulante que aseguró haber permanecido en el pueblo durante lo que creyó que eran 2 días completos. Recordaba haber comido varias veces, haber conversado con los mismos vecinos y haber visto cómo el mercado cerraba y abría sin que el cielo cambiara. Cuando finalmente logró abandonar el lugar, descubrió que en el mundo exterior habían pasado más de 3 semanas. Su barba había crecido. Su ropa estaba desgastada, pero su memoria solo retenía una única jornada interminable. Otros viajeros relataron experiencias similares al intentar salir del pueblo. Describían una sensación de confusión extrema en los caminos de salida, como si las rutas se alargaran sin sentido o los senderos regresaran una y otra vez al mismo punto. Algunos afirmaban haber caminado durante horas solo para encontrarse de nuevo frente a la plaza central, sin recordar haber girado en ningún momento. Hubo incluso quienes aseguraron haber visto pequeñas inconsistencias en el entorno. Objetos que parecían cambiar de lugar de un momento a otro. Sombras que no coincidían con ninguna fuente de luz. Sonidos lejanos que se repetían siempre en el mismo orden, como una secuencia que volvía a comenzar sin variaciones. Investigadores que intentaron localizar el pueblo años después no encontraron rastro alguno. El camino descrito seguía existiendo, pero el pueblo no. No había ruinas ni restos de construcciones. No había señales de abandono ni de desplazamiento. Era como si el lugar nunca hubiera estado allí, excepto en los recuerdos detallados y coincidentes de quienes afirmaban haberlo visitado. Algunos antropólogos sugirieron que podría tratarse de una comunidad aislada con rutinas extremadamente rígidas, confundiendo la percepción del tiempo en los visitantes. Pero esa explicación no aclaraba los desfases temporales documentados, ni los relojes detenidos, ni la desaparición física total del asentamiento. Otros investigadores propusieron una hipótesis mucho más inquietante.
que el pueblo existía en una especie de bucle temporal, atrapado en un solo día que se repetía indefinidamente. Un fragmento de realidad desconectado del flujo normal del tiempo, accesible solo bajo ciertas condiciones aún desconocidas. Lo más perturbador es que varios testigos afirmaron haber sentido una resistencia invisible al intentar marcharse, como si el propio lugar no quisiera ser abandonado. Algunos describieron una ansiedad creciente cuanto más se acercaban a la salida del pueblo, una sensación de estar rompiendo una norma que no entendían. Años después, algunos de ellos confesaron que aún soñaban con ese mismo día, repitiéndose una y otra vez, con las mismas personas, los mismos gestos y la misma luz suspendida en el cielo. Como si una parte de ellos se hubiera quedado allí, atrapada en un tiempo que nunca avanza. Si un pueblo entero puede quedar suspendido en un solo instante, el último caso de este vídeo va a hacer que pierdas la razón. Número 1. El hombre que recordaba la destrucción de una ciudad que aún no había ocurrido. En 1966, en una ciudad media del centro de Europa, un hombre llamado Karl Heinemann comenzó a llamar la atención de su entorno por un motivo inquietante. Karl no afirmaba tener visiones, ni decía recibir mensajes sobrenaturales. Insistía en algo mucho más concreto y perturbador. Recordaba con absoluta claridad la destrucción de una ciudad que seguía en pie. No hablaba de forma metafórica, ni usaba símbolos. Karl describía calles específicas, edificios concretos, plazas reconocibles. Decía haber caminado entre ruinas, haber visto humo elevarse desde zonas industriales y haber sentido el suelo vibrar bajo sus pies. Para él, esos recuerdos no pertenecían al futuro. Eran recuerdos reales, tan nítidos como cualquier experiencia pasada. El problema era evidente. La ciudad que describía seguía existiendo con normalidad. Familiares y amigos pensaron que se trataba de una confusión mental. Sin embargo, Karl nunca mostró signos de delirio. Pasó evaluaciones psicológicas completas. Su memoria era coherente y su discurso lógico. No había indicios de enfermedad psiquiátrica ni consumo de sustancias. Aún así, continuaba afirmando que eso ya había ocurrido. Con el tiempo, empezó a escribir lo que recordaba. Fechas aproximadas, zonas afectadas, el orden de los acontecimientos. Incluso describió cómo ciertos edificios colapsaban antes que otros y qué áreas quedarían intactas durante las primeras horas. Guardó esos escritos en cuadernos fechados y firmados, a los que volvía constantemente para añadir matices, correcciones y detalles que, según él, iban regresando a su memoria con el paso de los meses. Algunos conocidos afirmaron que Karl evitaba ciertas zonas de la ciudad por puro temor. Decía que no soportaba caminar por determinadas calles porque sabía exactamente cómo acabarían. En ocasiones se detenía frente a un edificio concreto y permanecía en silencio durante varios minutos, como si estuviera recordando algo demasiado pesado para expresar con palabras. También hubo momentos en los que Karl mostró una angustia profunda, no por miedo a la destrucción en sí, sino por la sensación de inevitabilidad. Repetía que no había nada que pudiera hacerse, que aquello ya estaba fijado. Para él, el evento no era una posibilidad futura, sino una certeza pasada que el resto del mundo aún no había alcanzado. Años después, ocurrió lo impensable. En la década de 1970, una combinación de accidente industrial y reacción en cadena provocó una catástrofe masiva en esa misma ciudad. No fue exactamente como Karl la había descrito, pero fue demasiado parecida como para ignorarla. Las zonas afectadas coincidían. El orden general del colapso urbano también. Incluso algunos edificios que Karl había señalado como los primeros en caer fueron los más dañados. Cuando se revisaron sus cuadernos tras la tragedia, los detalles estaban allí, escritos años antes. No eran vaguedades ni predicciones genéricas. Eran descripciones concretas que ahora encajaban de forma inquietante con lo sucedido. Para quienes tuvieron acceso a esos escritos, la sensación no fue de sorpresa, sino de incomodidad profunda. Karl no vivió para ver la catástrofe completa. Falleció poco antes de que ocurriera.
Pero quienes conocieron su historia no pudieron olvidar una frase que repetía con frecuencia. No estoy prediciendo nada, solo recuerdo algo que todavía no ha pasado para vosotros. Algunos investigadores plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si la conciencia humana no siempre está anclada al presente? ¿Y si, en casos excepcionales, puede acceder a información futura ya consolidada, como si el tiempo no fuera una línea, sino un bloque completo? Otros sugieren algo aún más perturbador: que Carl no recordaba el futuro, sino un pasado alternativo. Un evento que ya había ocurrido en otra línea temporal y que, por razones desconocidas, volvió a repetirse. Sea cual sea la explicación, el caso deja una pregunta imposible de ignorar. Si alguien puede recordar con precisión un evento que aún no ha ocurrido, ¿hasta qué punto el futuro está realmente abierto? Si este último caso te ha hecho replantearte cómo funciona el tiempo, déjanos un like y suscríbete, porque en este canal seguimos explorando historias donde la realidad se quiebra, la lógica falla y el tiempo deja de comportarse como creemos. Porque tal vez el pasado, el presente y el futuro no estén tan separados como pensamos. Y quizá, en algún lugar, ya estemos recordando lo que aún no ha sucedido.